Vamos a iniciar con el tema de ahora. Ok. Vamos a ver si carga este volado. Ahí está. Bien, hoy vamos a hablar, chicos, sobre las medidas de prevención del cáncer del hombre, ¿verdad? La semana pasada hablábamos sobre cáncer de mujer y ahora pues vamos a empezar a hablar sobre este tema particular, pues que es bien importante que nosotros conozcamos y que sepamos sobre todo poderlo prevenir, ¿verdad? Poderlo prevenir, porque pues sí, definitivamente, como ustedes bien saben, los cánceres, si se detectan a tiempo, son curables, de lo contrario, pues no se puede hacer mucho, ¿verdad? Y pues sí, evidentemente nosotros estamos para darle una buena respuesta a las personas, a la familia salvadoreña. Bien, ¿cuáles son mis objetivos? Pues que al final de la clase ustedes como estudiantes conozcan la triada ecológica de los cánceres del hombre, describan los factores de riesgo para padecer cáncer del hombre e identifiquen las medidas de prevención en sus tres niveles. Bien, vamos a empezar con el cáncer de próstata, ¿verdad? El cáncer de próstata es un tumor maligno que se origina en el epitelio acinario ductal de las glándulas prostáticas. Este va a consistir en un crecimiento anormal y desordenado de las células que generalmente inicia en la región posterior de la glándula y que tiene la capacidad de invadir otros órganos. En cuanto a la epidemiología, podemos decir que a escala mundial, el cáncer de próstata es el segundo cáncer más frecuente en los hombres. Y se estima que alrededor de 1.1 millones de hombres en todo el mundo fueron diagnosticados por cáncer de próstata en el 2012. Esto hace un valor o un porcentaje del 15% del total de cánceres en el hombre. Casi el 70% de los casos, o sea, más o menos 759,000, fueron detectados en los países desarrollados. Sin embargo, la tasa de incidencia son más altos en la zona del Caribe con 79.8% o por cada 100,000 habitantes, y en Sudáfrica es de 61.8 por cada 100,000 habitantes, ¿verdad? La incidencia continúa siendo baja en las poblaciones asiáticas. En Centroamérica, la tasa de incidencia para el 2012 fue de 25 por cada 100,000 hombres. Todavía para Centroamérica es bajo la tasa de incidencia de este tipo de cáncer. En cuanto a la mortalidad, con un estimado de 307,000 muertes para el 2012, el cáncer de próstata es la quinta causa de muerte por cáncer en los hombres. Es el 6.6% total de las muertes masculinas. Las muertes por cáncer prostático son mayores en las regiones menos desarrolladas que en las desarrolladas. ¿Por qué se debe esto? Simple y sencillamente porque, como ya lo mencionábamos, en los lugares o en los países desarrollados hay más, hay más diagnóstico, ¿verdad? En cambio, en nuestros países no hay diagnóstico. Por lo tanto, la muerte aumenta, ¿verdad? Uy, quiera. Sí, aquí estamos. Ok. Las tasas de mortalidad son altas en poblaciones predominantemente afroamericanas. Por ejemplo, en el Caribe, la tasa de mortalidad es de 29 por cada 100,000 habitantes. En África subsahariana es de 19 a 24 por cada 100,000 habitantes. En cambio, en Asia, ¿verdad? La tasa de mortalidad es de 2.9 por cada 100,000 habitantes, tanto en el centro como el sur de Asia. En América Latina, eh, el cáncer de próstata es el primer cáncer en América Latina, en América en cuanto a su incidencia. Tiene una
incidencia del 28% de todos los cánceres y una mortalidad en hombres del 13% de las muertes, ¿verdad? La mayoría de las tasas de mortalidad e incidencia por cáncer de próstata se presentan en el Caribe, destacándose, ¿verdad?, Barbados, Trinidad y Tobago, Guyana. En cambio, en Centroamérica, la tasa de mortalidad por el cáncer prostático fue alrededor del 13 por cada 100,000 hombres para el 2012. Ya en El Salvador, durante el 2012, la tasa estandarizada de incidencia fue de 25 por 100,000 hombres y la tasa estandarizada de mortalidad fue de 15 por 100,000 hombres. Si ustedes se fijan, El Salvador pues cumple con lo que se está dando a nivel de Centroamérica. Bien, vámonos un poco con la triada ecológica en cuanto a la gente. La verdad es que la causa o el agente del cáncer de próstata es desconocida, ¿verdad? Por lo tanto, nos hemos dado cuenta de que hay varios factores que están involucrados en que aparezca el cáncer de próstata. Es por eso que nosotros vamos a decir que el agente de, eh, del cáncer de próstata es multicausal. En cuanto al huésped susceptible, el cáncer de próstata ocurre principalmente en los hombres en edad avanzada. Alrededor de 6 de cada 10 casos se diagnostican en hombres de 65 años o más. Y en pocas ocasiones se presenta antes de los 40 años en un porcentaje de 0.1%. Es bien bajo, ¿verdad? La edad promedio al momento de realizar el diagnóstico es de aproximadamente 67 años. En cuanto a la raza, como ya vimos nosotros, que es más en el Caribe, es más en África, pues la raza que más frecuente tiene este tipo de cáncer es la raza negra. En cuanto al medio ambiente, pues como ya lo mencionamos, es de distribución mundial, ¿verdad? Se da en todos los países, tanto desarrollados como subdesarrollados. Pasemos a ver los factores de riesgo del cáncer de próstata. No se conoce bien todos los factores que determinan el riesgo de padecer un cáncer prostático. Si bien se ha identificado algunos, existen 3 factores de riesgo conocidos para el cáncer de próstata. Tenemos los no modificables, los modificables y dentro de los no modificables podemos ver la herencia, ¿verdad? Existen varios genes asociados al cáncer prostático y se estima que el 9% de los casos de cáncer prostático son hereditarios. Los hombres con cáncer prostático hereditario suelen tener un comienzo a 7 años antes que los casos espontáneos. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que de pronto si tu papá padeció de cáncer de próstata o le dio cáncer de próstata a los 70 años, quiere decir que tú a los 63 años puedes llegar a padecer cáncer de próstata. Otro factor no modificable es la edad avanzada, ¿verdad? Que ya dijimos que la probabilidad de tener cáncer de próstata aumenta rápidamente después de los 50 años. Y se estima que el 75% de los casos se observa en hombres mayores de 65 años, ¿verdad? Otro factor de riesgo es la raza o grupo étnico, que como ya lo mencionamos, ¿verdad? Es más frecuente en los hombres de raza negra que en los hombres blancos, latinoamericanos y asiáticos. Dentro de los factores de riesgo no modificables tenemos la dieta. Hay evidencias que la dieta con alto contenido de grasas saturadas, principalmente las carnes rojas, que es lo que es la dieta de nosotros en América Latina, ¿verdad? Y productos lácteos, la falta de ingesta de vegetales, de frutas, de cereales, está asociada con la incidencia de este tipo de cáncer. Y aquí hay que tocar algo bien importante, ¿verdad? Yo quiero que les quede bien claro. Cuando hacemos énfasis en decir que las dietas ricas en carnes tiene que ver con una particularidad bien importante. Hay países como por ejemplo Argentina, donde allá los asados son el pan de cada día, ¿verdad? O sea, la comida mañana, tarde y noche creo que comen asados en Argentina, ¿verdad?
Pero eso no quiere decir que la tasa de mortalidad de ellos sea bien alta, fíjense. No es así. ¿Qué es lo que tiene que ver? Lo que pasa es que cuando hablamos de factores de riesgo, tiene que haber una combinación de estos factores de riesgo. Por ejemplo, nosotros hacemos una carne asada, pero lo que menos le ponemos a esa carne asada son vegetales, son verduras. Nosotros no comemos de eso. Nosotros lo que comemos es la carne asada, frijoles y si son fritos mejor. Y después de eso las tortillas bien tostaditas, vea, y la cerveza a la par. Pero nos olvidamos de un elotito, de comer verduras o de hacer otra clase de hortalizas para comernos con esa carne. Entonces, cuando nosotros hacemos una dieta balanceada, evidentemente ese factor de riesgo disminuye. Más sin embargo, si la dieta no es así de balanceada, pues aumenta nuestro factor de riesgo para poder tener cáncer de próstata. Otro factor de riesgo modificable es la obesidad. Algunos estudios han encontrado que los hombres obesos tienen mayor riesgo de padecer cáncer de próstata. O sea, nos estamos refiriendo a aquellos con índice de masa corporal arriba de los 30, arriba de 30. Otro factor de riesgo que es modificable son las infecciones o inflamaciones a repeticiones o crónicas de la próstata, como por ejemplo la prostatitis. Algunos estudios han sugerido que la prostatitis puede estar asociada con un riesgo aumentado de padecer cáncer de próstata. Otros factores de riesgo propuestos, pero que todavía no se han estudiado muy claramente, pero se tiene la sospecha, es el aumento del aporte de vitamina A, como también la disminución de la vitamina D y la exposición laboral al cadmio. Estos entonces son los factores que pueden producir que nosotros podamos, los hombres, ¿verdad?, padecer de cáncer de próstata. Bien, pasemos un poco a la prevención primaria del cáncer de próstata. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Dentro de las acciones de información, de educación, de comunicación a desarrollar en la comunidad e individualmente, ¿verdad? Nosotros como médicos debemos de desarrollar lo siguiente. Primero, hay que enseñarle, hay que informarle, hay que motivar a los pacientes, a los hombres, ¿verdad?, a que adopten estilos de vida totalmente saludables para disminuir el riesgo de padecer cáncer de próstata. El sedentarismo, hay que hacer ejercicio, comer más frutas y verduras, más, ¿cómo es que se llama? Cereales, ¿verdad? Cosa que no se hace. Identificación de los factores de riesgo y la sintomatología de la enfermedad para buscar atención médica oportuna, ya que como ya lo sabemos, entre más oportunamente se detecte un cáncer, más rápido o la tasa de curación se aumenta considerablemente. Servicios de salud enfocados en la atención integral del hombre, en los ecos especializados para educación, para prevención, promoción de la salud, con personal de salud capacitado en apoyo con urología del hospital de referencia. Esto quiere decir que como ecos, cuando salgan a las comunidades, tienen que hacer también promoción en salud, no solo de las enfermedades diagnosticadas que han aparecido en el diagnóstico de salud, sino también en enfermedades que son enfermedades emergentes como los cánceres, ¿verdad?, que cada día se van aumentando la incidencia de estos. El personal de salud, los médicos, deben proporcionar información sobre la anatomía, la fisiología de la próstata, sobre el cáncer de próstata y otras enfermedades prostáticas frecuentes. Hay que informar a la población sobre los factores de riesgo del cáncer prostático, enseñarles a detectar cuál es la sintomatología de la enfermedad. Además de eso, hay que motivar a que le tomen importancia de la consulta oportuna si el hombre tiene algún factor de riesgo o si presenta sintomatología sugestiva de la enfermedad prostática, ¿verdad? En los establecimientos de salud, nosotros tenemos que identificar a los hombres entre 55 a 69 años con factores de alto riesgo de cáncer de próstata, a mayores de 70 años sintomáticos para ofrecerles los servicios de detección temprana del cáncer prostático.
También debemos de dar consejería a los hombres de 40 años o más con factores de riesgo modificables de cáncer de próstata y orientar para la modificación de estilos de vida saludables, ¿verdad? Perdón, no saludables, porque vamos a modificarles ese estilo de vida, ¿verdad? Hay que modificarles a que se vuelvan estilos de vida totalmente saludables. En la comunidad tenemos que impulsar la realización de campañas en los medios de comunicación, ya sea masiva, ¿verdad? Ya sea radio, periódicos, internet, televisión, tratando la manera de brindar mensajes claves para la prevención y control del cáncer de próstata, haciendo énfasis en los factores de riesgo modificables. Hay que fomentar durante las visitas domiciliarias la autoidentificación de factores de riesgo del cáncer prostático en la población masculina y la importancia de acceder a los servicios de atención oportunamente. En cuanto a las manifestaciones clínicas que nosotros podemos ver en pacientes con cáncer prostático, nosotros la sintomatología que puede presentar un hombre con cáncer de próstata puede presentar, es evidentemente inespecífica de la enfermedad, ya que también se observa en otras patologías. O sea, la sintomatología que nosotros vamos a descubrir también puede parecer o puede ser igual a otras patologías siempre de próstata, por ejemplo, en hipertrofia prostática o en prostatitis, ¿verdad? Los hombres con cánceres prostáticos en estadios tempranos generalmente son asintomáticos. La sintomatología del cáncer prostático puede ser de dos tipos, genitourinaria y general. La genitourinaria es secundaria a obstrucción o a disminución de la capacidad de almacenamiento de la vejiga. Los síntomas generales suelen aparecer en las fases avanzadas de la enfermedad y son secundarios a la invasión de otros órganos adyacentes o a metástasis que se ven. Dentro de los síntomas genitourinarios tenemos el retardo o dificultad para iniciar la micción, la disminución del grosor y de la fuerza del chorro de orina, la intermitencia del chorro de orina, el goteo post-miccional, la sensación de vaciado incompleto de la vejiga, retención aguda de la orina, imperiosa necesidad de orinar, o sea, la urgencia urinaria, el aumento de la frecuencia urinaria, incontinencia urinaria de esfuerzo o por rebosamiento, la disuria, puede haber presencia de sangre en la orina y también presencia de sangre en el semen y dificultad para lograr la erección, o sea, hay una impotencia sexual. En cuanto a los síntomas generales, podemos ver pérdida de peso, disminución del apetito, dolor persistente en espalda, en tórax o pelvis, y esto es debido a las metástasis óseas que se pueden dar, debilidad o adormecimiento de las piernas o de los pies, pérdida del control de la vejiga o los intestinos, y esto también es debido por la compresión de médula espinal por una metástasis en la columna vertical, ¿verdad? Puede haber anemia, edema de miembros inferiores y también insuficiencia renal. Bien, ¿cuál es la prevención secundaria para estos pacientes? Es bien importante que en el diagnóstico precoz nosotros hagamos una historia familiar o una historia clínica haciendo énfasis en la historia familiar de cáncer de próstata, ¿verdad? Hay que determinar el grado de parentesco y edad a la que se realizó el diagnóstico de cáncer al familiar si ha habido, ¿verdad? O no. O sea, aquí ustedes tienen que hacer una buena historia clínica y dentro de la historia clínica hacer la historia familiar de cáncer de próstata. ¿Ha padecido alguien de su familia con cáncer de próstata? Sí, fíjese que padeció mi abuelo. Ok, ¿a qué años padeció de cáncer de próstata? ¿A qué edad se le diagnosticó, ¿verdad?, ese cáncer de próstata? Antecedentes quirúrgicos, ¿verdad? Si se le ha realizado biopsia prostática previamente al paciente, si la tiene, si se le ha realizado, hay que especificar cuándo se le realizó y cuál fue el resultado de esa biopsia.
Enfermedades que adolece o adoleció, vea, si padece de diabetes, de hipertensión arterial, de prostatitis, de hiperplasia prostática benigna o de infecciones de vías urinarias a repetición. También tenemos que preguntar sobre los medicamentos que consume con regularidad, ¿verdad? Ya que hay medicamentos que reducen los niveles de la PSA, como la finasteride, el dutasteride, que pueden alterar en un 50% el valor, ¿verdad? Hay medicamentos que producen alteraciones del vaciamiento vesical, como son, por ejemplo, la clorfeniramina, que es un descongestionante nasal, ¿verdad? Y algunos antidepresivos. También hay que preguntar sobre el estilo de vida, ¿verdad? ¿Qué tipo de dieta consume? Si hace ejercicio, si es sedentario, si es tabaquista, ¿verdad? Entre otros, alcohólico, entre otros, ¿verdad? Evidentemente hay que realizar un examen físico completo con determinación del índice de masa corporal, ya que como ya les dije, el índice de masa corporal arriba de 30 es, o sea, la obesidad es un factor de riesgo modificable para poder padecer de cáncer de próstata. También de eso, en el examen físico, pues hay que hacer un tacto rectal, ¿verdad? Que es lo que no les gusta a muchos, ¿verdad? Pero es necesario para poder determinar si hay un crecimiento, si hay una evolución dolorosa, pétrea, ¿verdad? De la próstata. Se puede también mandar pruebas de laboratorio, ¿verdad? Como niveles séricos del antígeno prostático específico, los cuales nos pueden decir que los valores normales para la PSA es de 0 a 4 nanogramos por mililitro. También nos podemos valer de otros, de exámenes de gabinete, como son la ultrasonografía transrectal, las pruebas de imágenes, como la tomografía axial computarizado y la resonancia magnética nuclear. Es bien importante decir que el diagnóstico de cáncer prostático es histológico, ¿ve? A través del estudio de una biopsia prostática o de la pieza quirúrgica obtenida en la prostatectomía, para poder decir si era o no era cáncer. O sea, ese es nuestro diagnóstico definitivo. En cuanto al tratamiento del cáncer de próstata, existen dos tipos de tratamiento para este cáncer. Hay un manejo conservador y otro tratamiento con intención curativa. En cuanto al manejo conservador, se refiere a la vigilancia activa o expectante. Algo bien importante que hay que mencionar es que el cáncer de próstata tiene un crecimiento lento, ¿verdad? O sea, este volado de pronto 10, 15 años y ahí va creciendo, va creciendo, va creciendo y comienza a dar problemas, ¿verdad? Entonces, muchas veces, si el cáncer se ha detectado a tiempo, está en situ, es pequeño, a este paciente se le puede dar un manejo conservador. Se le puede dar una vigilancia activa o expectante. Se les da algunas veces algunos tratamientos para que ese cáncer ya no siga avanzando y poderlo controlar en situ, ¿verdad? Sin necesidad de operarlo. Más sin embargo, para nuestro país, pues lo que más se hace es hacer ya tratamientos invasivos curativos, ¿verdad? Como la prostatectomía radical, la terapia de radiación externa o la radioterapia radical y la braquiterapia. Bien, en cuanto a la prevención terciaria, yo esa la he dejado para el final porque evidentemente la prevención terciaria va a ser casi igual para los tres cánceres que vamos a ver ahorita. Bien, pasemos entonces al segundo cáncer del hombre, que es el cáncer de testículo, ¿verdad? El cáncer se origina en los testículos cuando las células comienzan a crecer sin control, ¿verdad? Casi cualquier célula del cuerpo, ustedes bien saben, puede convertirse en cáncer y propagarse a otras partes del cuerpo. El cáncer que se origina en los testículos se denomina cáncer testicular. Y para ello, pues, es necesario que se conozca muy bien la estructura normal y la función normal de los testículos. Pero no vamos a hablar de eso, ya que ustedes la conocen mejor que yo, puesto que acaban de pasar por anatomía, ¿verdad? Entonces ahí, pues, han visto bien eso, al igual que en fisiología. Así que no nos vamos a detener a hablar
de la función ni de la anatomía de los testículos. Los tipos de cáncer. Los testículos están compuestos por muchos tipos de células, en cada una de las cuales se puede originar uno o más tipos de cáncer. Es importante saber el tipo de célula en el que se originó el cáncer y qué tipo de cáncer es, porque se tratan de manera diferentes y tienen distintos propósitos. Se puede identificar qué tipo de cáncer testicular usted puede padecer una persona al examinar los tejidos con un microscopio, ¿verdad? O sea, haciendo una biopsia. Y aquí podemos ver que podemos tener tumores de células germinales, que estos son el 90% de los tumores cancerosos de testículo se originan en estas células germinales, ¿verdad? Las cuales producen los espermatozoides. Los tipos principales de tumores de las células germinales en los testículos son dos: los seminomas y no seminomas. Estos tipos ocurren aproximadamente en un número similar de veces. Muchos cánceres de testículo contienen células no seminomas y células seminomas. Estos tumores con células germinales mixtas se tratan como no seminomas, debido a que crecen y se propagan como tales. Pero eso es un poco de lo que les voy a hablar sobre los tipos de cáncer. Vamos a pasar a lo que nos interesa, y es un poco de la epidemiología. Para el año 2020, los cálculos de la Asociación Americana contra el Cáncer para este cáncer en los Estados Unidos nos dice que se diagnosticarán, ¿verdad?, en este año alrededor de 9.610 nuevos casos de cáncer de testículo. Además de eso, se espera que alrededor de 440 hombres mueran por este tipo de cáncer. La tasa de incidencia del cáncer de testículo ha estado aumentando en los Estados Unidos y muchos otros países durante varias décadas, debido a que el cáncer de testículo no es común, ¿verdad? Aproximadamente 1 de cada 250 varones padecerá cáncer testicular en algún momento de su vida. Usualmente el cáncer testicular se puede tratar con éxito. El riesgo de que el hombre muera a causa de este cáncer es muy bajo. Es alrededor de 1 por cada 5.000 hombres. Imagínense qué baja es la mortalidad. Vámonos a la tríada ecológica. Con el agente volvemos, vea lo mismo. El agente, ya sabemos, no se conoce la causa específica, por lo cual hay muchos factores que están asociados a que aparezca el cáncer de testículo, y por eso vamos a decir que es multicausal. En cuanto al huésped, la edad promedio del momento de realizarse el diagnóstico de cáncer testicular es de aproximadamente a los 33 años. Esta enfermedad afecta principalmente a los hombres jóvenes y de mediana edad, aunque alrededor del 6% de casos ocurre en niños y adolescentes, y alrededor del 8% ocurre en hombres mayores de 55 años. Alrededor de la mitad de los tumores cancerosos de los testículos se presentan entre los 20 y 34 años de edad. Esa es la edad promedio de aparición de los cánceres testiculares. Sin embargo, este cáncer puede afectar a hombres de cualquier edad, incluyendo a los bebés y a los ancianos. En cuanto a la raza, el riesgo de cáncer testicular entre los hombres de raza blanca es aproximadamente de 4 a 5 veces mayor que el de los de raza negra y que el de hombres asiático-americanos. En cuanto al medio ambiente, es de distribución mundial, ¿verdad? Esto se puede dar en cualquier rincón del mundo. Pasemos a los factores de riesgo de cáncer testicular. Entre los factores de riesgo tenemos factores modificables y tenemos factores no modificables. Entre los factores modificables, no modificables, tenemos fumar, ¿verdad? Entre los factores no modificables tenemos la edad, los antecedentes familiares y la edad y los antecedentes familiares, como la herencia o la genética. Aquí van a disculpar, es al revés este volado.
Estos, donde dice, donde está la edad y la herencia, son los no modificables, y los modificables son fumar, la alimentación, ¿verdad? Que, pues sí, volvemos a lo mismo, una mala alimentación llena de comidas grasas, ¿verdad? De comida chatarra, nos puede producir cáncer testicular. No obstante, si se tiene uno o hasta muchos factores de riesgo, no necesariamente significa que aparecerá la enfermedad, ¿verdad? Es importante mencionar que si no presenta ningún factor de riesgo, esto no significa que no va a padecer de cáncer testicular. Además, algunas personas que padecen la enfermedad pueden no tener factores de riesgo conocidos, aunque cuando una persona con cáncer testicular tenga un factor de riesgo, a menudo es muy difícil saber cuánto contribuyó ese factor de riesgo a este tipo de cáncer que nosotros tenemos. Hay unos estudios con varios científicos que han descubierto pocos factores de riesgo que aumentan las probabilidades de que alguien padezca cáncer de testículo. La mayoría de los niños y los hombres con cáncer testicular no presentan ninguno de los factores de riesgo conocidos. Algunos factores de riesgo para el cáncer de testículo son, por ejemplo, el testículo no descendido, ¿verdad? Uno de los factores de riesgo principales para cáncer testicular es una afección llamada la criptorquidia, ¿verdad? O testículo que no ha descendido en su totalidad al escroto. Otro es los antecedentes familiares de cáncer testicular, ¿verdad? Tener un padre, un hermano que haya padecido o que padezca de cáncer testicular, eso aumenta el riesgo de que una persona pueda padecer la enfermedad. Hay alguna gente que describe que la infección por VIH también es un factor de riesgo para el cáncer testicular, ¿verdad? El carcinoma in situ del testículo también, al igual que haber tenido cáncer de testículo antes, son factores de riesgo los dos para que una persona que padeció cáncer testicular o carcinoma in situ de testículo en el futuro, aunque se haya curado, en el futuro pueda llegar a volver a padecerlo del otro lado, ¿verdad? Pertenecer a determinada raza o grupo étnico, como ya lo vimos, ¿verdad? Los blancos. Y también tamaño corporal y lo que ya habíamos mencionado del testículo no descendido, ¿verdad? Bien, en cuanto a la prevención primaria, muchos hombres con cáncer testicular no presentan factores de riesgo conocidos, como ya les había mencionado. Algunos de los factores de riesgo conocidos, como un testículo que no descendió, el ser de raza blanca o tener antecedentes familiares de la enfermedad de cáncer de testículo, no se pueden cambiar. Por estas razones, en la actualidad no es posible evitar la mayoría de los casos de esta enfermedad. Los expertos recomiendan corregir la criptorquidia en los niños por varias razones. Primero, para la preservación de la fertilidad. Ustedes bien saben que la criptorquidia puede terminar con un testículo retorcido y esa persona pueda quedar infértil, ¿verdad? Eh, también la imagen corporal, ¿verdad? Evidentemente, pues le tienen que quitar el testículo, pues, y queda solo con uno, y eso da un poco de imagen testicular, de una imagen corporal que te puede hacer sentir mal al hombre, ¿verdad? Aunque no está claro cuando esto cambia el riesgo del niño a padecer cáncer de testículo, ¿verdad? O sea, eh, no, los estudios no dan mucha razón para decir que corregir la criptorquidia puede cambiar el riesgo de un niño de padecer en el futuro de cáncer de testículo. La mayoría de los médicos coinciden que el examen de los testículos forma parte importante del examen físico general que se realiza durante la revisión médica de rutina, ¿verdad? Por lo tanto, se recomienda que todos los hombres examinen sus testículos mensualmente después de la pubertad. El autoexamen mensual de los testículos es una decisión personal de cada quien, ¿verdad? Por lo tanto, en esta sesión se debe de decirle al paciente, ¿verdad? En la consulta que tengamos, ya sea de adolescentes como de personas entre las edades de 20 a 34 años, que
hay que darles las instrucciones para cómo poder realizar el autoexamen testicular. Hay que mencionarles, hacerles mencionar también a estas personas que si tienen algún factor de riesgo que aumenta sus probabilidades de cáncer de testículo, como por ejemplo haber tenido de chiquito un testículo que no descendió o un tumor previo de células germinales en un testículo o antecedentes de que alguien padeció en la familia de cáncer de testículo, debe considerar seriamente hacerse el autoexamen manual, ¿verdad? Y mensualmente y hablar con un médico sobre esto en particular con el objetivo de poder tener una examinación física para determinar si esta persona puede o no puede tener un cáncer testicular. La Sociedad Americana contra el Cáncer recomienda a los hombres que se eduquen sobre el cáncer de testículo y que consulten con un médico inmediatamente si detectan alguna masa o protuberancia en uno de los testículos. Debido a que no se han estudiado suficientemente los autoexámenes testiculares para saber si reducen la tasa de mortalidad de este cáncer, la Asociación Americana contra el Cáncer no provee una recomendación sobre los autoexámenes testiculares periódicos en todos los hombres. Pero de todos modos, ¿verdad? El autoexamen de testículo lo podemos realizar. ¿Y cómo se debe de hacer? ¿Qué es lo que se le debe de explicar al paciente para que se pueda hacer un autoexamen testicular? El mejor momento para hacer el examen de un testículo es durante o después de un baño o ducha, ya que en ese momento, ¿verdad? Por el agua que está cayendo, la piel del escroto se relaja o está relajada. Hay que procurar mantener el pene apartado durante el examen de cada testículo por separado. Hay que sostener un testículo, digamos, entre sus pulgares y los dedos con ambas manos y hay que rodarlo lentamente entre los dedos, ¿verdad? Hay que buscar y tratar la manera de sentir cualquier abultamiento duro, ya sea de nódulos, ¿verdad? Masas redondas uniformes o cualquier cambio en el tamaño, la forma o la consistencia de los testículos, ¿verdad? Resulta muchas veces normal que un testículo esté ligeramente más grande que el otro. Ustedes ya bien saben que nuestro cuerpo es asimétrico, ¿verdad? Que siempre va a haber una parte más grande que la otra. Por lo tanto, debe tener en cuenta que por naturaleza cada testículo tiene un pequeño tubo enrollado llamado epidídimo, ¿verdad? Que se puede sentir como una pequeña protuberancia en la parte exterior media o superior del testículo. Los testículos normales también contienen vasos sanguíneos, tienen tejidos de soporte y conductos por donde pasa el semen. Al principio, algunos hombres podrían confundir esto con abultamientos anormales. Hay que enseñarles a los pacientes a poder diferenciar ese tipo de masas. Al principio, un testículo se puede agrandar por muchas otras razones que no sea cáncer, ¿verdad? Por ejemplo, puede que haya un líquido que se haya acumulado alrededor del testículo para formar a lo que se conoce como hidrocele. Asimismo, también las venas en el testículo pueden dilatarse y causar agrandamiento o abultamiento alrededor del testículo y a esto lo conocemos con el nombre de varicocele. Bien, vámonos a la prevención secundaria. El diagnóstico precoz, ¿verdad? De la prevención secundaria, como siempre se lo sigo insistiendo, es hacer una buena historia clínica, preguntarle sobre antecedentes personales y familiares del paciente, tratando de buscar posibles factores de riesgo que puedan desarrollarnos cáncer de próstata, ¿verdad? Además de eso, tenemos que hacer un buen examen físico, ¿verdad? Hacer el examen testicular, ¿verdad? Además, nos podemos nosotros acompañar de exámenes de gabinete como la ecografía de los testículos, análisis de sangre para marcadores tumorales donde podemos encontrar la alfa-fetoproteína y la gonadotropina coriónica humana elevadas.
Cuando estos marcadores tumorales están en la sangre, esto sugiere la existencia de un tumor testicular. Y para poder hacer diagnóstico de un cáncer testicular, como cualquier otro cáncer, lo ideal es la biopsia, ¿verdad? También se puede hacer una radiografía, la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética nuclear. ¿Cuál es el tratamiento que se le da a estos pacientes con este tipo de cáncer? La cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. En cuanto a la prevención terciaria, como les mencionaba, lo vamos a ver al final, ¿verdad? Ya que prácticamente es la misma. Bien, cáncer de pene. El cáncer de pene presenta cerca de 0.3% a 0.5% de los tumores malignos del hombre. Dime. Ahí estaba mencionando cuál pueden ser, ¿cómo se llama? Eh, Ajá. Hola, hola. Hola. Hola, ¿qué pasó? Dime. A ver, preguntaba que si la torsión testicular también puede ser un factor a proporcionar cáncer testicular. Pues fíjate de que la literatura realmente no lo menciona, ¿verdad? Pero, pues sí, la criptopuriasis sí hace eso, una torsión testicular, así que podría darse. E incluso yo leía en unos artículos de esta, la Asociación Americana contra el Cáncer, de que los traumas también pueden ser factores de riesgo para que una persona pueda pueda padecer en el futuro de cáncer testicular. De hecho, ellos mencionaban de que hay estudios, aunque como te repito, no son estudios que se fundamentaron tanto ni que han sido bien estudiados o bien identificados, pero hay unos ejemplos, por ejemplo, los ciclistas por el tipo de asiento pueden llegar a tener algún trauma sobre los testículos y eso puede producir un cáncer testicular. Y el ejemplo más claro que tenemos de eso y que, bueno, aquellos que les gusta el ciclismo, eh, como a mi persona, calmate, este, aquellos que les gusta el ciclismo pudieron haber oído en su momento de, por ejemplo, de Armstrong, de Lance Armstrong, que este baboso ganó como 6 veces el Tour de Francia, ¿verdad? Sí, sí. Entonces a él le dio cáncer testicular. Y de hecho sobrevivió, ¿verdad? O sea, pues sí, me acuerdo de que ganó 2 veces y después de las 2 veces que ganó, tuvo el cáncer testicular. Ya de ahí se curó y volvió nuevamente a la competición y ganó las otras 4 competiciones, ¿verdad? Entonces, esos son estudios que también se han hecho y que podría ser. Por eso les decía yo, dentro de los factores de riesgo, hay factores de riesgo modificables, no modificables, pero que a la vez no quiere decir que tú tengas un factor de riesgo quiere decir que vayas a padecer la enfermedad, ¿verdad? Porque se han hecho estudios donde gente que padeció de cáncer testicular, pero que no tenía ninguno de los factores de riesgo identificado. Ya, está bien. Muy bien, sigamos. Después, otra pregunta, si Ale, pues ahí levanten la bocina en alto. Bien, como les decía, pues en los Estados Unidos, en Europa, se ha mantenido relativamente baja la incidencia de estos cánceres en los últimos 11 años, ¿verdad? Por otro lado, en algunas regiones de Asia, de África y de América del Sur, ojo con esto, ya ustedes van identificando algunas cosas ahí, esta enfermedad llega a representar cerca del 10 al 20% de los tumores urogenitales masculinos, constituyéndose un verdadero problema de salud pública, ¿verdad? El cáncer de pene se define, ¿verdad?, como el proceso proliferativo y desordenado de las células epiteliales escamosas del pene.
¿verdad? Para fines prácticos, los tumores del pene se desarrollan frecuentemente a partir de lesiones que se dan en la piel que lo recubre y del tejido que recubre el glande. En cuanto a la epidemiología, el cáncer de pene constituye el 1% de las neoplasias del aparato urinario, ¿verdad? Según la Asociación Americana de Cáncer de Estados Unidos. En Estados Unidos, la tasa estimada es de 1 a 2 casos por cada 100,000 hombres por año. Si ustedes se fijan, la incidencia de este tipo de cáncer es pero bien baja, ¿verdad? La Sociedad Americana de Cáncer estimó que alrededor de 1,400 casos nuevos se detectaron en el 2004. Los registros en Europa señalan que hay entre 0,4 a 0,6% de casos por año. En otros lugares, esta entidad o en otras regiones, ¿verdad? Esta enfermedad es un verdadero problema de salud pública, ¿verdad? Evidentemente, por ejemplo, en Sudamérica y en África puede llegar a constituir hasta el 10% de los casos de malignidad en los hombres. Se ha visto que en Brasil, ¿verdad? Tiene una frecuencia de 8,3 casos por cada 100,000 habitantes, siendo uno de los países con más afectación en América del Sur. Otro país como Uganda, ¿verdad? Un país africano que más casos de cáncer de pene presenta. Algunos informes indican que llega hasta del 12,2% de todos los cánceres diagnosticados en ese país. En El Salvador, pues evidentemente, por ser un cáncer con una incidencia sumamente baja, no hay datos sobre este tipo de cáncer. De hecho, si ustedes buscan dentro de la vigilancia epidemiológica, ni aparece dentro de los cánceres priorizados, ¿verdad? Vámonos a la triada ecológica. Igual el agente, no se conoce la causa específica, ¿verdad? Pero hay varios factores de riesgo que contribuyen a que pueda desarrollarse el cáncer de pene. Por lo tanto, es multicausal. En cuanto al huésped susceptible, podemos hablar que la edad corresponde a grupos de edad entre los 60 y los 70 años, de acuerdo con diferentes referencias norteamericanas, europeas y latinoamericanas. Sin embargo, ¿verdad? La edad no es un factor crucial. Esto quiere decir que se puede presentar en estos grupos etarios, sí, y solo sí, ¿verdad? Evidentemente se presentan otros factores de riesgo. No es que sea así bien claro que, ay, juepuya, entre los 60 y 70 vas a padecer de cáncer. No, tiene que ir amarrado con otros factores de riesgos para poder presentar cáncer de pene, ¿verdad? En cuanto a la raza, por lo que ustedes oyeron de que era más en África, más en el sur del continente americano, ¿verdad? Sobre todo Brasil, nosotros podemos decir que la raza más afectada es la raza negra, ¿verdad? Más que la blanca. Pobrecito los brasileños, ¿verdad? Y en cuanto al medio ambiente, pues la distribución es a nivel mundial. La puede dar en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Vámonos a los factores de riesgo. Entre los factores de riesgo, como ya mencionamos, la edad corresponde a los grupos de edad entre 60 y 70 años, de acuerdo con diferentes referencias que se han hecho a nivel de Estados Unidos, de Europa y de Latinoamérica, ¿verdad? No obstante, como ya les mencioné, la edad no es un factor crucial. Esto quiere decir que se presenta en todos los grupos etarios, ¿verdad? Y que puede ir acompañado o puede ir amarrado, mejor dicho, con otros factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo que nosotros podemos incluir para poder presentar o poder padecer de cáncer de pene está la circuncisión. Algunos,
pero no todos los estudios que se han realizado sugieren que la circuncisión masculina en el recién nacido está relacionado con un descenso en el riesgo de padecer cáncer de pene. En Estados Unidos, el cáncer de pene es un tipo de cáncer relativamente poco frecuente, probablemente debido a la condición sanitaria e higiénica superior del país, junto a la práctica común de la circuncisión, que se ha establecido como una medida profiláctica y reductora del riesgo para el cáncer de pene. El carcinoma epidermoide es muy raro en los judíos y en los musulmanes, en quienes se practica la circuncisión durante el periodo neonatal y la juventud respectivamente. Asimismo, el cáncer de pene es raro en las tribus nigerianas, ¿verdad? También porque estos comúnmente practican la circuncisión como rito de iniciación desde el nacimiento, ¿verdad? Todo donde comúnmente se practica la circuncisión como un rito de nacimiento, ¿verdad? Por este medio, hay datos que se han publicado, ¿verdad? Donde dice que si la relación es de carácter casual, se necesitan 900 circuncisiones para prevenir un solo caso de cáncer invasivo del pene. También podemos mencionar que el virus del papiloma humano, algunos estudios han indicado un vínculo entre la infección por el virus del papiloma humano y el cáncer de pene a razón de la fuerte conexión con el cáncer cervical, ¿verdad? El virus del papiloma humano es altamente infectante y tiene la característica de permanecer en periodos de latencia por mucho tiempo. Se han determinado más de 100 tipos del virus del papiloma humano, sin embargo, no todos tienen manifestaciones clínicas como tal, ¿verdad? También otro factor de riesgo es la fimosis. Al menos la mitad de los individuos con cáncer de pene tiene historia de fimosis. La fimosis es un fuerte predictor para el cáncer invasor. Las bases teóricas para la génesis de la presencia de Corynebacterium smegmatis, la cual transforma el smegma, ¿verdad?, en esteroles altamente carcinógenos. El smegma puede causar hiperplasia epitelial, atipia moderada del epitelio escamoso en el saco prepucial de los hombres con una fimosis. Otro factor de riesgo es la inflamación crónica, ¿verdad? La asociación de inflamación crónica e irritación en áreas quemadas, como lesiones, escaras, así como fisuras, son condiciones para la aparición del carcinoma epidermoide, ¿verdad? Se ha observado la presencia de cáncer de pene con pacientes con estas condiciones. También otro factor de riesgo es el tabaquismo. Pacientes con historia de fumar tienen un factor de riesgo independiente para el desarrollo del cáncer de pene. La incidencia de cáncer de pene en los pacientes con hábitos de tabaco es de 2.4 veces mayor el riesgo de padecer cáncer de pene en aquellas personas que fuman con relación a las que no fuman. La radiación ultravioleta también en tratamientos con fototerapia a base de rayos ultravioleta ha sido considerado como un fuerte factor de riesgo para cáncer de pene. Otro factor de riesgo es el cáncer cervicuterino en la pareja. La asociación de cáncer de pene y cáncer cervical en la pareja de los pacientes con cáncer de pene ha sido avalada por varios autores. Sin embargo, pues sí, no ha sido ha sido detectado varios errores metodológicos en esos estudios. Por lo tanto, pues simple y sencillamente se sospecha, pero no hay un estudio que pueda describir a ciencia que este factor de riesgo pueda ser un determinante para que una persona pueda padecer cáncer cérvico-uterino. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues desafortunadamente el cáncer de pene a menudo no se diagnostica precozmente
porque es poco común en los Estados Unidos y en México y por lo tanto hay pocos estudios, ¿verdad? Para poder determinar exactamente cómo se da este cáncer, ¿verdad? Eh, Hay médicos urólogos que incluso, ¿verdad? Se encuentran con casos de cáncer de pene solo 2 o 3 veces en toda su vida profesional. Además, los pacientes a menudo no desean llamar la atención sobre sus genitales y pueden temer a los procedimientos quirúrgicos o a los tratamientos que se realizan en el pene, ¿verdad? Eh, en ocasiones hasta más o menos el 15% al 50% de los pacientes han tenido estas lesiones por más de un año, ¿verdad? Tratándose con medicamentos sintomáticos. Y el problema es que pasa meses hasta un año y estas lesiones en el pene no mejoran. Una lesión elevada pequeña puede caracterizarse por una pápula o una pústula que no cura y puede desarrollar una lesión exofítica, punjante o infiltrante y que al final puede terminar en un cáncer, ¿verdad? La lesión elevada, ¿verdad? Ahí está. Lesiones eritematosas o superficiales, ¿verdad? También son lesiones que ocurren más comúnmente en el glande y menos comúnmente en el surco coronal y el límite entre la piel y el del pene y la mucosa. Si el paciente presenta fimosis, la lesión se presentará como una elevación por debajo del prepucio adosada al glande. Asimismo, pueden debutar estos pacientes con una adenopatía inguinal, producto de reactivación inflamatoria o la metástasis. Las adenopatías pueden ser únicas, pueden ser múltiples, pueden ser libres o pueden estar fijas. Pueden conformar conglomerados o pueden afectar la piel. Asimismo, se pueden complicar con infecciones sobreagregadas, con la presencia de necrosis, de infección del sitio tumoral con la presencia del material purulento. En este caso, los pacientes pueden tener dolor, pueden tener dolor local, ¿verdad? Puede haber fiebre, mal estado general, pérdida de peso y puede haber también anorexia. En cuanto a la prevención primaria, lo importante es realizar campañas recomendando eliminar los factores irritativos. Por eso, en nuestra prevención primaria, que es la educación en salud, cuando nosotros hablamos de la información, la motivación y la educación propiamente dicha, tenemos que hacer énfasis en informar a las personas sobre cómo se puede dar el cáncer de pene, cuáles pueden ser factores de riesgo que pueden proliferar a cáncer de pene y motivarlos a que realicen un lavado del pene diariamente, principalmente después de haber tenido una relación sexual o incluso en los adolescentes que les encanta masturbarse, ¿verdad? Enseñar al niño a realizar higiene diaria del pene, realizar autoexamen mensualmente, realizar un control anual por un urólogo, ¿verdad? Yo añadiría que si hay un paciente que va a su examen eh, de próstata, pues ahí mismo también puede pedir, solicitarle al urólogo que le examine el pene y preguntar por alguna anormalidad que se haya visto en el pene. La prevención de los factores de riesgo incluye preferentemente en nuestro país el control de las infecciones por el virus del papiloma humano, ¿verdad? Teniendo en cuenta que es una infección en aumento. No existe entre los urólogos y sí entre los ginecólogos el saber valorar el potencial cancerígeno de esta infección, ¿verdad? Ya que se ha estimado que 30 al 50% de los carcinomas de pene presenta BPH del tipo 16 y 18. Otros factores de riesgo en la neoplasia del pene es sobre todo la fimosis, que ya lo mencionamos, la balanopostitis crónica, el líquen escleroso y atrófico, la inflamación crónica, el tabaco, como ya lo habíamos dicho, y los tratamientos con luz ultravioleta. Entonces, hacia eso debe de ir dirigido nuestra prevención primaria, a poder detectar a tiempo estos factores de riesgo que pueden contribuir a desarrollar en el futuro
cáncer de pene. En cuanto a la prevención secundaria, ¿verdad? El diagnóstico precoz se hace a través de una historia clínica y basados usualmente en los hallazgos en la exploración física. Varios estudios de imágenes han sido usados para este propósito, incluyendo la ultrasonografía, el tomografía axial computarizada o la resonancia magnética nuclear. Para establecer con precisión el diagnóstico de cáncer de pene, se debe de examinar la lesión primaria, los ganglios linfáticos regionales y las metástasis a distancias y, sobre todo, para poder hacer el diagnóstico, tenemos que realizar una biopsia. En cuanto al tratamiento oportuno para el cáncer de pene, tenemos la cirugía, ¿verdad? O sea, volar el pene por completo, la quimioterapia y la radioterapia. Muy bien, aquí pasamos ya a ver la prevención terciaria para los 3 tipos de cáncer, ¿verdad? Evidentemente, la prevención terciaria, ¿verdad? Tiene que ver mucho con el seguimiento que le va a dar tanto el urólogo como el oncólogo al paciente. Y si se ha realizado un procedimiento quirúrgico conservador, radical o multimodal, se deberá realizar seguimientos a través de citas que deben de ir cada 3 o 4 meses, el primer año, ¿verdad? Los primeros 2 primeros años después de haber realizado la cirugía. Y después de los 2 años hasta los 5 años se debe de realizar un seguimiento, o sea, controles cada 6 meses. Se llevará a cabo una revisión clínica completa en búsqueda de lesiones recurrentes, locales, regionales o sistémicas. También hay que tener mandarlo con apoyo psicológico, ¿verdad? A estos pacientes y apoyo familiar para poder insertarlos nuevamente a la sociedad si todavía están en la fase productiva. Bien, chicos, esto era lo que yo les tenía con la clase de ahora. Vamos a ver ahí, Saraí. Creo que levantó la mano. Sí, Dime, Saraí. yo tenía una pregunta con lo que mencionaba acerca de los factores de riesgo que mencionó la circuncisión. Entonces no Ajá. entendí si era como beneficioso o malo ese factor de la circuncisión para desarrollar el cáncer. No, de hecho, Saraí, se ha tomado como la parte de la prevención eh, primaria, ¿verdad? Para eso incluso podríamos decir que esto lo han tomado como una protección específica, ya que como les decía yo, tanto en Estados Unidos y en Europa lo están haciendo, pues, y por esa razón la incidencia de este tipo de cáncer es bien baja, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno, Doctor, yo tenía una pregunta. dime. ¿Qué tan recomendable es? Porque actualmente bueno, los hombres ya no quieren hacerse el examen rectal, ¿verdad? Sí, sí, sí. Para examen de próstata. Pero ¿qué tan recomendable sería reemplazar ese por el de fosfatasa ácida y todos los Por el exámenes de sangre? PSA. Ajá, también. Fíjate de que hoy que estaba leyendo esto, aparte de los lineamientos, que es parte de lo que yo les subí, también en la asociación esta americana de cáncer mencionaba de que algunas veces, como les mencioné, ¿verdad? Algunas veces la sintomatología de cáncer prostático es igual, es similar a la hipertrofia benigna, ¿verdad? O sea, al agrandamiento benigno de la Sí. próstata, como también a una prostatitis.
Entonces, algunas veces tú puedes hacer el tacto rectal y te puede salir normal, sin ningún crecimiento, sin dolor o sin consistencia pétrea. Más sin embargo, la PSA te puede salir elevada, Es más exacto, entonces. ¿verdad? No, ojo, porque también hablábamos ahí de que hay medicamentos que te pueden elevar la PSA y no es que necesariamente sea porque tengas cáncer eh, de próstata, ¿verdad? Lo que pasa es de que hay que hacer énfasis en que es necesario realizar ambas y dependiendo de eso, pues lo ideal es hacer la ultrasonografía transrectal, ¿verdad? Para Sí, poder porque, identificar si hay o no este, una hiperplasia prostática o un cáncer de próstata, ¿verdad? sí, porque también tenía la duda si al momento de hacer el tacto rectal se puede diagnosticar así una prostatitis, que es la inflamación de la próstata, ¿verdad? Sí, puede llegar, aunque ahí en ese caso también es importante hacer un cultivo de semen, ¿verdad? Para determinar si hay o no hay una prostatitis. O sea que la única forma de determinar es el cultivo, si es cáncer, ¿verdad? Para prostatitis es el cultivo, exacto. Ah, ok, Ujú. ok. Gracias, doctor. Bueno, bueno. Doctor, entonces, para el tacto rectal solo sirve para tener un indicio de cómo se encuentra la próstata. Podríamos decir que es una, ¿cómo se llama? Detección, ¿verdad? Es una Ah, detección. El cáncer, el tacto rectal es una detección. Solo te dice que algo está pasando ahí y hay necesidad de hacer otros estudios para poder determinar si hay o no hay cáncer de próstata o una hipertrofia prostática, ¿verdad? y en el caso de personas que hayan tenido, de personas jóvenes que Ajá. hayan tenido antecedentes familiares de cáncer de próstata o de cualquier otro tipo de cáncer, en una edad joven, sería recomendable que se hicieran la detección o examen. Lo que se hace en esos casos, fíjate que es tomarse la PCA, estarse tomando la PCA. Ah, ok. Ujú, ¿verdad? Entonces, Para, entonces el tacto rectal no sería recomendable para edades jóvenes. Eh, mira, la verdad es de que ahí va a depender de lo que el urólogo determine, ¿verdad? Ujú. ¿Verdad? Algunas veces, como te digo, pues sí, ahora ya con eso que existe la PCA, pues en eso se pueden basar y después de eso te puede decir, no, mira, la PCA te sale un poquito alterada, te voy a hacer tacto. Ah, ok. Y en el caso de personas que se hayan hecho, ¿cuál era no me acuerdo del nombre del procedimiento para cortar los túbulos seminíferos, para que ya no pudieran tener hijos? Ajá, Vasectomía. la Vasectomía, vasectomía, la ajá. vasectomía. ¿Hay un aumento de riesgo o hay una disminución de riesgo de padecer alguna enfermedad prostática o de cáncer? Pues mira, esas son cosas Testicular. que la población, la misma población ha inventado, ¿no? Ajá. Hasta la fecha, la verdad que no se ha asociado, ¿verdad? Ah, Evidentemente, acuérdense de que todos estos procedimientos son avalados por organismos internacionales como la FDA, ¿verdad? Por ejemplo, como el CDC de Atlanta, por la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud. Y si esto fuera un factor de riesgo para poder padecer de cáncer de próstata, pues evidentemente no se haría, ¿verdad? Lo que ok. pasa es de que esos son tabús, son cosas ¿cómo que se llama? La sociedad La hace. sociedad, exacto, la sociedad ha inventado con la intención del machismo más que todo, ¿verdad? Para que no andar con esa onda de que, mira, hacete la vasectomía vos, hombre, y yo para qué me voy a esterilizar, mejor esterilízate vos. ¿Verdad? Ajá. Evidentemente, al igual que, por ejemplo, hay mucha gente que dice, bueno, si se hace la vasectomía ya no se le va a parar, ya se va a hacer del otro equipo y que no es qué, y comienzan a inventar un montón de ondas con el objetivo de que le meten miedo a la mara para que no se haga el procedimiento. ¿Verdad? Pero Procedimiento. realmente hasta ahorita, te lo digo, no está relacionado para nada a padecer de cáncer de próstata. Ah, ok, doctor. Gracias. Bueno, bueno. Doctor, Hola Daisy, si, dime. si un paciente se le diagnostica,
Se le fue el sonido. ¿Qué le pasó? Se le habrá caído de seguro. Quizás se le fue el internet a la El pobre internet. Daisy. Vamos a ver si aparece, porque ya no apareció, mira. Quiero ver, quiero ver. No, no apareció, mira. No sé, como que se salió. Quizás, Ah, ajá, se le ha de haber ido el internet a la pobre. Bueno, tal vez regresa por ahí. quizás. Vamos a ver, ¿qué más? Sofía Velázquez, ¿qué opina usted sobre esto, Sofía? ¿Qué le aconsejaría a usted a sus compañeros? Sí, sí que, o sea, yo estaba hablando con mi mamá porque mi mamá pasó aquí cerca y me dijo como que, o sea, ella había hablado con mi papá, porque mi papá, o sea, mi papá trabaja en medicina legal. Ajá, Entonces al principio, o sea, él siempre me cuenta como eh, que, que era lo que más veía en el hospital cuando estaba estudiando medicina. ajá. Entonces, ellos estaban hablando cuando, o sea, escucharon media la clase y me decían como que era bien poco común que encontraran como cáncer de próstata, o no próstata, en el pene, que era, o Ajá. sea, que era súper raro las personas que lo tenían. Sí, sí, Y, sí. o sea, yo lo que no sé por qué es, o sea, me da curiosidad saber por qué es tan poco probable que se dé, a diferencia del cáncer de próstata. Fíjate que quizás el problema muchas veces puede radicar en que de pronto lo que esté ocurriendo es una mala detección, ¿verdad? En eso puede pasar, porque como les decía yo ahí, incluso los mismos urólogos, según la Asociación Americana de Cáncer, mencionan que hay muchos urólogos que pasan su vida y a lo mucho, si llegan a ver uno o dos casos de cáncer de pene, es un montón, ¿verdad? Pero puede ser, pues sí, porque yo sé que el salvadoreño evidentemente es chuco, pues, y, pues sí, ¿verdad? No creo que no pueda haber más de alguien con cáncer de pene. Lo que pasa es de que tal vez, como dice la literatura, el temor de consultar, muchas veces eso puede hacer que la gente no consulte y al final termina muriéndose, pero termina muriéndose no porque eh, no podía curarse, sino porque no consultó a tiempo. ¿Verdad? Pero sí, realmente, así lo menciona la literatura incluso, de que el cáncer de pene es de los poco frecuentes, ¿verdad? O si ustedes vieron los porcentajes, es bien bajo, bien bajo, ¿verdad? Y como les repito, incluso aquí en El Salvador no es parte de la vigilancia epidemiológica, no forma parte de la vigilancia epidemiológica por los niveles bajos, ¿verdad? Ahora, ¿será bueno, será malo? Pues la verdad es de que yo pienso de que siempre se debería de hacer una vigilancia porque eh, es lo que está ocurriendo con el COVID ahorita, ¿verdad? Por ejemplo, cuando comencemos a hacer inmersión comunitaria y comencemos a buscar en las comunidades pacientes con COVID o con SARS-CoV-2, vamos a comenzar a encontrar un montón de gente, pues. Mientras no lo hagamos, evidentemente, pues sí, nos vamos a mantener. Esto va subiendo, pero no a proporciones como probablemente debe de haber ya en las comunidades, ¿verdad? Entonces, lo mismo puede pasar con esto, ¿verdad? De que de pronto, pues sí, no se está haciendo una vigilancia activa y quizás ni vigilancia pasiva. Entonces, evidentemente, hay de haber muchos casos que se están yendo, pues están pasando y al final se mueren y la gente piensa de que es por otra cosa. Porque acuérdense también que muchas veces uno de hombre, lo único, una de las características que tenemos es que hay muchos hombres que no le preguntamos o no compartimos con nuestra esposa, mira, fíjate que me ha salido este volado, por pena, ¿verdad? Más que todo en el pene, imagínate, le digas vos a tu esposa, mira, fíjate que me ha salido este volado, vas a ver con quién te has ido a revolcar y que no. Entonces muchas veces para no estar en esos pleitos, mejor no digo nada, me quedo callado y al final pues sí, se me complica la babosada, me muero y ahí quedó todo. Pues, ¿de qué murió?
No, de un infarto, de un infarto. ¿Verdad? Y probablemente haya sido otra cosa. Vale, gracias. Doctor, Bueno. Dime, Wilfredo. la pregunta de Daisy era que si algún paciente es diagnosticado con cáncer, este aún puede mantener relaciones sexuales. Fíjate de que realmente ahí va a depender del tipo de cáncer que tenga y del estadio en el que esté. Y sobre todo del factor de riesgo, porque como vimos ahí, uno de los factores del riesgo es el BPH, ¿verdad? Imagínate que haya sido por un BPH, híjole, ¿verdad? Está fregado, ¿verdad? A esa persona, evidentemente, se le fueron los días gloriosos. Hasta ver. Sí. Sí, es bien complicado ahí, realmente es bien complicado, porque yo creería que no podría tener, ¿verdad? Ya sea Doctor, testicular o de próstata. ¿Perdón? Ya, que sí, que sí. Ah, doctor, una pregunta, lo siento por interrumpir. dime. Con respecto a cuando hay como una resección de la próstata, hay como un efecto secundario o como secuelas, o no sé cómo denominarlo, pero que los hombres pierden como el control de su vejiga urinaria. Entonces, en ese sentido, bueno, tengo entendido que en mujeres sí hay como ejercicios para como reforzar eso. No sé si en hombres se puede aplicar también. Y si es así, como ¿cuáles ejercicios se podían realizar? Fíjate que te voy a ser sincero, yo he estado escuchando, como les doy clase a los residentes de cirugía, los R2 de cirugía están haciendo un estudio sobre incontinencia urinaria en pacientes con prostectomía en dos diferentes tipos de prostatectomía que se realizan en el Hospital Sacamil, para determinar en cuál de los dos procedimientos es que se da la incontinencia urinaria. Pero realmente te mentiría. Yo, como les he dicho siempre, yo soy bien humilde en esas cosas, no me gusta hablar más de lo que no sé. Probablemente realmente no conozco si haciendo algún tipo de ejercicio o incluso cuál ejercicio es el que se debe de hacer para poder mejorar eso, ¿verdad? Realmente te lo digo, no desconozco cuál es el tratamiento que se le da a estas personas que quedan con incontinencia urinaria. Entiendo yo que hay porque ellos mismos, hablando con ellos, porque he estado asesorándolos para el trabajo de investigación, ellos mismos me han planteado, me han preguntado muchas veces y me han dicho, pues, de que después de eso siguen un tratamiento, me han dicho, pero no me han dicho cuál, ¿verdad? Ahí sí realmente te fallo. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, Nancy, Doctor, dime. una pregunta. ¿Usted cree que acá en el país muchos hombres no, o sea, no se traten cánceres para no afectar su vida sexual? Más que para no afectar la vida sexual, yo pienso de que quizás muchas veces es por miedo, ¿verdad? Por miedo. O sea, yo repito, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, el VIH en el país, en el VIH, yo estoy casi seguro que hay mucha población, un 35, 40, 45% de población que puede estar infectada con VIH. Lo que pasa es de que no quieren hacerse las pruebas, ¿verdad? Y pareciese de que lo tenemos controlado, pero realmente no hemos controlado nada, pues, porque la promiscuidad sigue, pues. O sea, eso no, ¿verdad? Es bien difícil. Entonces, lo mismo puede pasar en esto, pues. Ok, gracias, doctor. Bueno. Doctor, una pregunta. Dime, Madeline. Por cuestiones psicológicas al paciente, ¿por qué cuando voy a hacer una prostatectomía radical no puedo entrar desde un enfoque quizá transrectal para no remover los testículos? Fíjate de que, mira, yo realmente, igual vuelvo, insisto en lo mismo,
Desafortunadamente nunca he estado en una cirugía de estas, más sin embargo he escuchado, ¿verdad? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo bien claro que tiene que ver con lo que tú me estás mencionando. Evidentemente, cuando hacen la biopsia es a través de transrectal, ¿verdad? ¿Cuál es el problema con la biopsia? Y que por eso muchos urólogos, incluso particulares, prefieren no hacerla. Mejor te operan, te quitan la próstata y después la mandan a biopsia. ¿Por qué razón? Porque al hacer la biopsia transrectal, muchas veces fregas al paciente y lo dejas con alguna secuela, con alguna infección. O sea, hay un montón de factores de riesgo que tiene ese procedimiento. Entonces yo creo que por esa razón, por ahí creo yo, ¿verdad? En mi punto de vista, que quizás no han de ser la operación por ese lado, ¿verdad? Si imagínate una punción lumbar que es un poquito menos invasiva que una operación y causa mucho problema, ya imagínate una operación más grande, ¿verdad? Ya, gracias, Doc. Sí, yo te estoy hablando a lo que yo pienso. Como te repito, desafortunadamente nunca tuve la oportunidad de ingresar a una operación de prostatectomía. No conozco realmente muy bien el procedimiento que hacen, pero sí me he dado cuenta de eso que te menciono, ¿verdad? Y me imagino yo que, pues sí, por lógica me dejo ir de que por esa razón es que también no hacen este tipo de procedimiento. Ya, gracias. Bueno. Bien, ¿alguien más, chicos? Yo, doctor, tenía una pregunta. Dime, Rodrigo. Doctor, en cuanto a la de mujeres trans, todavía se puede dar el cáncer de próstata. Porque, o sea, ya hablamos de una persona que ya se hizo la cirugía de reasignación de sexo. Entonces, o sea, técnicamente ya no tiene pene ni testículos. No sé si... Evidentemente, una parte ahí bien importante, Rodrigo, es que cabal, ¿verdad? O sea, esas personas lo que se hacen es cambio, pero de genitales externos, entiendo yo. O sea que, digamos, el riesgo todavía está porque... Claro, porque ellos lo que hacen es simple y sencillamente hacerse unos genitales externos, o sea, cambiarse los genitales externos. No es que se operan todo a cambiarse hasta los genitales internos, pues. Y ahí es donde está el punto, pues, el problema, ¿verdad? Porque si solo se vuelan el pene y los testículos, pues sí, y ya de ahí se hacen una su media volada para aparentar, pues sí, de todos modos ellos sexo anal tienen, ¿verdad? Pero imagínate de que, pues sí, de ahí solo hacen un saco ahí a algo, pero eso no quiere decir que puedan quitar la próstata, ¿verdad? Entiendo yo, Rodrigo, entiendo yo. Dime. ¿Y con respecto a las hormonas que toman? ¿Y con respecto a quién, perdón? A las hormonas que toman. Como todo eso es un proceso. Ah, claro, ajá. Eso vendría a aumentar el riesgo de padecerlo o de minimizarlo. Pues fíjate que a nivel hormonal, la verdad que no te sabría decir si eso podría aumentar el riesgo de padecer. Ok, gracias. Bueno, Rodrigo. Ajá. ¿Algo más? Melba, ¿qué haces? ¿Cómo que se llama? Haces alusión a tus posts en el Facebook. No, ahorita estoy pensando qué pregunta decirle, Sí, pero sí tengo una. Ajá.
Doctor, Dime, Madeline. yo no soy Madeline. Ah, no, perdón, Madeline. es que Madeline se le encendió el volado, por eso te dije, pero... No, Ya no, ve que Lupita, no, no seas así, no, Lupita. ya lo veo. Dime, Lupita. Mi pregunta es sobre la criptorquidia Ajá. que mencionaba sobre los testículos no descendidos. Entonces, en un caso de que a un niño no le realizaran la operación para descenderle el testículo, ya en una edad adulta, digamos, como en qué testículo se le detecta el carcinoma, En el que no descendió. en el que no descendió. Así es, Oh. en el que no descendió. Miren, hay algunos casos, por ejemplo, con esto de que, pues sí, como ustedes bien oyeron, se da también en bebés, ¿verdad? Se puede dar también en bebés. Sí. El punto aquí es de que yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Un control prenatal debe de ser algo integral, no solo es la mujer, son los dos, ¿verdad? Un embarazo no es de una persona, o sea, no una persona se levantó y yo quiero estar embarazada ahora y salió embarazada, ¿verdad? Es mentira. Fue cuestión de dos personas, un hombre y una mujer. Por lo tanto, el control prenatal igual tiene que ser un hombre y una mujer, ¿verdad? Los que deben de ir a ese control. Y evidentemente también deben de estar a cargo del cuidado de los niños. ¿Y por qué lo menciono esto? Porque en el control también debería de hacerse énfasis, ¿verdad? Haciendo prevención, diciéndole a la madre, mire, su hijo tiene que hacerle autoexamen al nacimiento y durante él vaya creciendo, autoexamen con la intención de determinar si han descendido los testículos adecuadamente o no, ¿verdad? Porque ese sería una medida de prevención para tratar de prevenir que este paciente, pues sí, en el futuro pueda padecer un cáncer de testículo, ¿verdad? Tenía también entendido que además de eso podría producir una infertilidad en el hombre. Así es. Evidentemente también es otro factor de riesgo porque esto lo que hace es como una torsión testicular y eso hace que se mueran las células ahí y evidentemente pues sí pierda el que puedan salir los espermatozoides y se queda infértil pues. Por eso te digo, pero son cosas que se pueden evitar haciendo una buena prevención, ¿verdad? En todos los niveles, pues ahí, pues, o sea, Sí. miren, una cosa que yo quiero que les quede, ya, que les vaya quedando bien claro todo, es que así como hemos visto un montón de enfermedades a lo largo del ciclo, o sea, nosotros tenemos que hacer prevención para todas, identificando factores de riesgo en base a la historia clínica que nosotros le vayamos haciendo al paciente, ¿verdad? Evidentemente, si nosotros estamos en una consulta y llega a consultar una persona de 50 años, pónganle, 55 años, con historia de diarrea, si ustedes quieren, o con historia de una gastroenteritis, de una gastritis, o con historia de tos, si ustedes quieren. Pero ustedes ya tienen que estar atentos y decir, esta persona tiene 50 años, está entrando al rango de personas que pueden padecer de una cáncer de próstata. Entonces yo tengo que comenzar a hablar con esa gente, hacerle una historia clínica completa, preguntarle, mire señor, ¿y usted ya se hizo examen para la próstata? ¿Tiene algún antecedente familiar de personas de papá, abuelo, que hayan padecido de cáncer de próstata? O sea, ahí tenemos que ser bien integrales nosotros. Y esa es la parte que nos está fallando. Por eso es de que le decía yo a Sofía de Dios, ¿verdad? Probablemente, evidentemente, el cáncer es bien, ¿cómo es que se llama? Es bien baja la incidencia que hay. Claro, en países desarrollados como Estados Unidos, Europa, pues sí, les enseñan a los niños a tener un buen aseo, a limpiarse bien, a examinarse, a todo eso, ¿verdad? A consultar y todo eso. Pero en nuestros países es mentira, pues. Aquí a vos te sale una tuchira por ahí y te haces el maje, no contás, no decís nada. Tal vez a lo mucho lo que puedes hacer es preguntarle a tu mejor amigo, mira, vos me ha salido una michira. No, me echaste tal crema, vos ya vas a ver. Y ahí murió, pues, ¿verdad? Y nada que tenés chancro, ¿verdad? O sea, ese es el problema que nosotros tenemos. Entonces tenemos que comenzar a ser integrales como médicos
Y no solo porque yo soy médico general en una consulta externa o soy cirujano, si vos querés, soy cirujano en una consulta privada, no puedo venir yo y hacer intervenciones en un paciente que a la larga este paciente me va a agradecer y que al final este paciente va a reconocer que yo me intereso por la salud de él y lejos de irse me va a recomendar con otra gente, porque voy a quedar yo como un médico que se preocupa por la salud de los demás. Y es que ese es el punto que no vemos, ¿verdad? Ese es el punto que no vemos. Porque, pues sí, alguien puede llegar solo porque le duele la cabeza. Ok, está bueno, mire, tómese un par de ibuprofenos y está, que le vaya bien, cuídese. Pero imagínate que vos a esa persona la abordés con otros factores de riesgo, comencés a hacerle una historia clínica y tú la abordés determinando con los factores de riesgo que le hayas descubierto y comencés a hablarle sobre prevención de ciertas enfermedades que él pueda tener por ese factor. Mira, que tú le digas, vaya señor, me debe $35. Va a pensar de que $35 son bien poquito para todo lo que tú le has hablado a ese paciente para tener una mejor salud. Entonces, son cosas que ustedes deben de ir aprendiendo y ese es el objetivo que yo persigo con esta materia, para que ustedes vayan viendo de que no solo es encontrar la curación, sino que también hay que agarrar de la mano la prevención y tratar la manera de mejorar las condiciones de salud individuales, colectivas y comunitarias de la población salvadoreña. Y solo lo vamos a lograr combinando la prevención con la curación. De ahí es bien difícil que lo hagamos de otra manera, ¿verdad? Bien, entonces no sé si hay más preguntas. Doctor, yo tengo una pregunta. Dime, Valeria. Fíjese que estaba viendo hace bastante que un muchacho que hace como piercings y toda esa clase de cosas, estaba haciendo un implante subdérmico de silicón en los genitales, ¿verdad? De un hombre. Pero quería saber si este implante puede dar cáncer porque es de silicón. Se puede dar, no es... o sea, acuérdense, vuelvo a lo mismo, si decíamos con el cáncer de pene, un solo factor de riesgo tal vez no pueda producir el cáncer de pene, pero si está asociado a otros factores de riesgo, claro que sí. Ah, vaya, gracias. Esa era mi pregunta. Ok. Bien. Entonces... Yo, doctor, mire, yo tenía... Dime. O sea, vaya, es que yo tenía una duda, vaya. Hay una práctica que hacen como los hombres que se visten de mujer, como los drag queens. Y entonces hay una cosa que se llama tuck-in, que es como que ellos se meten, o sea, los genitales de ellos como que se los meten en el canal inguinal para cuando se visten de mujeres. Y así, o sea, sí salen a las calles y todo. Entonces yo tenía una duda si eso podría ser una causa de cáncer de próstata o de pene. Tal vez de próstata no, pero de pene sí, pues porque acordate de que, imagínate, lo metes en un lugar donde esté medio sucio o donde está sucio, pues evidentemente, y si no hacen una buena limpieza posterior a eso, pues sí, a la larga, por eso les digo, son factores de riesgo que están latentes, que están presentes y que evidentemente puedan producir en su momento cáncer de pene. Ok, gracias. Bueno. Catherine, creo que querías preguntar algo. Sí, doctor, he tenido una pregunta. Un paciente que le tenga miedo al tacto rectal o ecografía, ¿cómo podría convencerlo a hacerse el examen? Bueno, mira, ahí es la motivación más que cualquier otra cosa, ¿verdad? Pues sí, hacerle ver que tiene factores de riesgos que le pueden producir, o sea, que pueda padecer cáncer y que es necesario realizarle el tacto rectal, pues, para determinar el estado de la próstata y así poder ver si tiene o no tiene alguna inflamación, ¿verdad? Que pueda suponer que pueda padecer de cáncer, ¿verdad? O sea, ahí realmente es la motivación, ¿verdad? No hay más.
Porque evidentemente también hay que tener bien claro de que si un paciente te dice que no puedes obligarlo, pues. Aunque vos digas, no, este baboso tiene cáncer, pero no puedes obligarlo. Te dice no y punto, y no hay para dónde. ¿Cómo qué tipo de motivación podría ser? Como te digo, o sea, hacerle ver de que, vaya, por ejemplo, te llega un paciente, ¿verdad? Un paciente que te dice que tú le historias y de repente te dice, mire, fíjese que algún pariente que haya fallecido, sí, mi papá, ¿y de qué falleció su papá? De cáncer de próstata. Ah, ok, entonces venís vos y comenzás a ahondar sobre factores de riesgo. La alimentación, el peso, ¿verdad? Está obeso, está con sobrepeso, comenzás a ver todo eso y de repente te das cuenta de que sí, está obeso, ¿verdad? Que la alimentación es una alimentación no adecuada, que es sedentario, que fuma, que toma. Entonces tú dices, bueno, no, este baboso, mira, ¿y a qué edad murió tu papá? Ah, no, hombre, si mi papá a los 55 años le detectaron. Ok, ¿y cuántos años tenés vos? Yo ya tengo 45, fíjese. Pues mira, ¿verdad? Yo te voy a explicar algo y entonces tú comienzas a hablarle sobre el cáncer de próstata, de qué trata, cuáles son los factores de riesgo. Tú ya tienes estos factores de riesgo. Ya o en el futuro tú puedes padecer de cáncer de próstata. Entonces yo ahorita necesito examinarte para determinar cómo está tu próstata. Es necesario realizar esto. Así es como tú puedes motivar a las personas, ¿verdad? Si después de esto él te sale, no, mire, yo la verdad que no, men, yo por ahí no, no friegue, va a creer, uy, Dios guarde, y después si me gusta, y ya después usted va a tener la culpa y que no es qué. Entonces tú, evidentemente, lo que puedes hacer en ese momento es decirle, vaya, mire, entonces está este examen que hay que hacer, pero ojo, este examen no determina que usted tenga o no el cáncer. También necesito hacer el tacto rectal y aparte de eso quitarle esas dudas también, ¿verdad? Porque muchas veces son tabús. La verdad es de que muchos hombres, el problema es que, ay, si es que me metió el dedo y, ay, Dios mío, ya no soy hombre, hoy de en adelante ya soy tuyo, ¿verdad? Y, ay, que no sé qué. Y esos son tabús que tenemos en nuestra cultura machista, ¿verdad? Evidentemente. Sí. Sobre todo es la cultura machista que hay que irla cambiando y la manera de cambiarla es hablando con la gente, ¿verdad? Diciéndole que eso es mentira, pues. Gracias, doctor. Bueno, chicos, nos quedamos aquí entonces. Ha sido un gusto. Nos vemos mañana entonces a las 2 de la tarde para el foro panel, ¿verdad? Estudien, ¿verdad? Pónganse las pilas y nos vemos mañana. Doctor. Hola. Bueno. Todos tenemos aquí una pequeña sorpresita. ¿Qué pasó, men? Activen los micrófonos, chicos. Aquí, Actívenlos, sin pena, aunque sea no activen la cámara, pero activen